les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, una temperatura agradable en casi todo el país y estos datos que son los que nos abren cada jornada de encuentro cuando hablamos de salud, con un total de recuperados casi llegando a los 4.900.000 y los vacunados en nuestro país con una dosis son ya 27.400.000, 14.859, pero esta es la cifra que estamos mirando atentamente. Es el total de vacunados con 2 dosis, esquema completo, estamos en 12 millones y medio y avanza y queremos que siga avanzando y siguen llegando vacunas y hay que estar muy atentos porque están llegando nuevos turnos. ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia Paratore, para el que nos encuentra hoy, y les damos como siempre la bienvenida a este espacio en el que intentamos acercar información precisa, confiable, pero sobre todo útil para tomar esas decisiones que son las que van a cambiar en definitiva nuestra calidad de vida. Pueden contactarse con nosotros a nuestras líneas telefónicas, ahí la ven, 011-3545-6043 o en nuestras redes sociales @encasa, saludok y @niparatore. Arrancamos de lleno. ¿Con qué? Con respuestas y siempre está con nosotros nuestra querida Casabacteria, Claudia. Un placer volver a recibirte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que un placer para mí estar de nuevo acá y como siempre aportando todo lo que la gente pueda necesitar y resolver sus dudas. Las dudas que tienen que ver, casi te diría, con nuestra vida habitual, doméstica, pequeñas preguntas que son necesarias para eso, grandes respuestas. Por ejemplo, hoy focalizar en un proceso tan hermoso como es el embarazo, en qué comemos, en cómo lo tenemos que comer, qué cosas son las que tenemos que estar muy atentas para entender qué puede comer una embarazada y qué no, desde este concepto, ¿no? En el que vos trabajás también. Exactamente, no me meto en lo nutricional, pero sí en todos los cuidados del manejo de alimentos, porque más allá que no es un estado de enfermedad, el embarazo habitualmente transcurre sin ningún tipo de inconvenientes, sí es muy importante considerar que hay ciertos cuidados particulares porque el estado de embarazo hace que la mujer embarazada sea más vulnerable a ciertos microorganismos que son dañinos. Uno de ellos es la bacteria denominada Listeria monocytogenes. Y sin lugar a dudas los obstetras hablan con las embarazadas, con sus pacientes acerca de esto. Y la listeria es una bacteria que emergió en la década del 80, o sea, hasta ese momento las embarazadas por ahí tenían problemas porque puede causar qué cosa en la embarazada. No así en el resto de la gente, en el adulto sano o en los chicos ya mayores de 5 años y más, ya no pasa nada en general, salvo que te comas una cantidad de esta bacteria enorme. Pero en la embarazada, con una pequeña cantidad de esta bacteria, puede causar, por ejemplo, no en la mujer embarazada que va a sentir como cansancio, me estoy engripando, no me siento del todo bien, un síntoma menor, pero puede haber una pérdida de embarazo, sobre todo en los primeros meses de embarazo, o muerte fetal, o que el bebé se infecte y sufra algún tipo de complicación, como una meningitis recién nacido. Entonces, las complicaciones son muy severas y vale la pena prevenir, porque ¿cuál es el problema? La comida no se ve distinta, no se ve con mal olor, no se ve con malas características. Entonces, lo que podemos sí hacer es recomendar algunos cuidados muy básicos. Más allá del lavado de manos y demás, hay algunas cuestiones importantes. A esta bacteria le encanta el frío de nuestras heladeras y crece bien en alimentos envasados al vacío, por ejemplo. Mira, Entonces, si yo guardo, viste que a veces uno preparó de más y sobró. Entonces, sí. en casa, con todo lo que yo preparo y sobra, si no lo vas a comer en el día o al día siguiente, ya mejor congelalo. Y no lo tengas un montón de días, porque lo vas a ver impecable y la listeria sí estaba presente, porque se instala en la heladera, se instala de forma como films y biofilms, entonces está en la heladera porque entra con los vegetales, entra con la verdura, entra con un montón de cosas. Lo que yo tengo que hacer es, por supuesto, cerrar bien ese, no sé, producto cocido y si no lo como en el día o al día siguiente, lo congelo. Después lo bajo y lo consumo en el día que lo bajé y lo descongelé. Bien, perfecto. Otra, son Importante, estos cuidados. importante ¿Me me escuchas? parece, veía recién. ¿Dónde, en qué alimentos uno tiene que tener más cuidado para evitar, como vos decías, mejor prevenir que curar esta bacteria? ¿Cuáles son esos alimentos que son más propensos a generarla?
Mira, todo lo que está crudo, por ejemplo, una mujer embarazada tiene que restringir todo el consumo de carnes crudas, que a veces en la vida normal comes un sushi y no te pasa nada. Bueno, en el embarazo es riesgoso porque la carne está cruda y en esa carne cruda puede haber una pequeña cantidad de esta bacteria, que repito, a los adultos sanos no nos va a pasar nada, pero no solo las embarazadas, los adultos mayores también están en riesgo. ¿Por qué? Porque sus defensas están más bajas, la bacteria entra con ese pescado crudo, por ejemplo, y no se queda en el intestino, sino que sobrepasa la barrera intestinal y puede causar un problema en el adulto mayor, también de naturaleza neurológico, o en la embarazada, esta interrupción del embarazo, este aborto esta complicación en el bebé que nace y demás. Entonces, ahí ser muy cuidadoso con que todo eso no lo puede comer, por ejemplo. Todo lo que tenga carnes crudas, el carpaccio, que a mucha gente le encanta, en el embarazo no. Fuera del embarazo sí, en el embarazo no. Bien, muy claro. Tenemos consultas, Claudia. A ver, la primera consulta de nuestros televidentes que dice lo siguiente, Dolores. A mí me gusta la carne jugosa. ¿Esto es peligroso? Y es conveniente que todo lo coma bien cocido. En el embarazo, cocinar. La mejor regla que podemos dar es cocino como. Eso es lo mejor. Para no dar tiempo, la listeria se muere si yo cocino bien. Y acá agrego algo. Uno piensa que la contaminación está en la superficie de la carne. Ahora, hay que empezar a mirar mucho las etiquetas, porque hemos encontrado y nos sorprendimos también, ¿eh? Una seguidora nos mandó una etiqueta de una carne envasada al vacío y me dice ingredientes, y yo compré carne. ¿Cómo va a decir ingredientes? ¿Qué más tiene además de carne? Y además de carne tenía aditivos, que está permitido el agregado, y para agregarle esos aditivos pinchan la carne y entonces lo que está en la superficie va para adentro. Esto tiene emulsionantes y otros aditivos y agua, y esto hasta un 10% está permitido, entonces tiene un cartel que dice cocinar a 74 grados en el interior. Entonces ya no pasa por bien jugosa, bien cocida. Bien cocida. Por ejemplo, carne picada, anda que te la haga tu carnicero en el momento y la cocinas bien, bien cocida para hacerte una empanada, se me ocurre, ¿no? Cosas por ejemplo, tan... Bien. por ejemplo. Diana dice, estoy embarazada de 5 meses y me llevo un yogur congelado a mi trabajo. Espero que se descongele para comerlo. ¿Está bien? Está perfecto porque el producto está cerrado, ella se lo baja del freezer, que a lo sumo la textura no va a ser tan rica porque se congeló y descongeló, nunca perdió la cadena de frío y ese yogur está pasteurizado. Es un producto que tuvo toda una pasteurización de la leche, más todo el crecimiento de otras bacterias. La listeria no es buena competidora, no hay problema con los productos elaborados con leche pasteurizada. Clarísimo. Próxima pregunta, a ver... Estefania dice, ¿cuál es la forma correcta de lavar la verdura para no tener problemas en mi embarazo? Bien, Estefania, claro. Sí, Ensalada. sí, Sí. Ahí. Eso, siempre preguntar, por supuesto, al obstetra si el obstetra da alguna recomendación particular. Lo que no recomendamos es comer fuera de casa verduras, por ejemplo, o ensaladas de fruta, porque no sabemos cuánto tiempo estuvo, ni cómo la lavaron, ni nada. Ahí ser muy cuidadosa y en casa sí se puede. Tengo la verdura y yo ahí lo que recomiendo es lo siguiente. La guardo tal como viene, si no te gusta guardarla sucia, ponela en bolsitas y en el momento en que la voy a comer, ahí sí, la saco, la separo hoja, por ejemplo, le saco toda la tierra, elimino el agua sucia, después sanitizo con 3 gotas de lavandina de uso para desinfectar agua por litro de agua donde yo tengo la verdura, después saco todo ese líquido y le puedo agregar un buen chorro de vinagre blanco y agua para que termine de eliminar todo y lo como en el momento. Para mí esa es la... Es que la vinagre, cuando siempre uno dice, bueno, lo lavo con vinagre, es lo que ayuda a desprender todo lo que está pegadito a la hoja o a la fruta, es así, lo aprendí. Exactamente. Así eliminaste todo, no solo por listeria, eliminaste todo lo que no está bueno que comas, y esto en el momento. Porque si yo lo limpio antes y lo guardo en la heladera, esa desinfección no eliminó todo. Y lo que queda va creciendo. Y si eso es listeria, va a crecer listeria. Entonces lo hago en el momento y lo como. Ya está. Lo mejor es eso. Esto es una regla para todos, no solo para las embarazadas. Podemos tenerlo en cuenta todos, como un hábito. Absolutamente. Un hábito. Para mí es lo ideal. Bárbaro. Anaí dice, ¿cómo tengo que limpiar el huevo para que no se contamine? El temazo, siempre, el huevo. ¿Qué pasa? Siempre preguntan sobre esto. A ver, el huevo tal como viene, conviene
y esta es una recomendación que hacemos siempre, guardarlo en la heladera, donde vos prefieras. Yo lo guardo en el espacio que viene para eso. No lo lavo, ¿por qué? Porque tiene una película protectora. Si yo lo lavo, pierde la película protectora y facilita que cualquier otra bacteria penetre adentro del huevo. ¿Y por qué guardarlo en la heladera? Porque en el momento que lo saco, si lo quiero lavar en ese momento antes de cascarlo, porque me da cosita y lo quiero lavar, no va a entrar el agua y arrastrar cosas hacia el interior. Entonces, Perfecto. no dejarlo a temperatura ambiente es más importante, no hace falta lavarlo, y el punto ¿cuál es? Cocinarlo mucho. Porque Perdón, la vamos salmonela... a dejarlo a temperatura ambiente cuando compras el maple. La gente que nos mira en casa, ¿qué hace? Va a casa y ¿qué hace con eso? Bueno, punto uno, no dejarlo fuera de la heladera, guardarlo en la Bien. heladera. Punto dos, no ponerlo lleno de film en la heladera, o sea, cubierto, porque se empiezan a enmohecer todos, cambia la temperatura entre que lo pongo y se humedece y se llena de moho y lo vas a terminar tirando. Entonces, para no despilfarrar, sencillamente lo pones, si querés, en algún recipiente, en algún lugar de la heladera o en la puerta, pero que pueda respirar, que no haya esa condensación que hace que se llene de humedad. Bien, @cazabacterias, lees ahí vos que estás en casa, dice @cazabacterias. La siguen a Claudia y a todo el equipo fabuloso que tienen siempre consejos útiles, súper sencillos y sobre todo nos sacan las dudas que a veces tienen que ver con hábitos que nos inculcaron, que escuchamos y que finalmente nos ayudan a prevenir un montón de cosas como decías recién. @cazabacterias, fácil. Y hay un ebook que me dice Soledad que están ustedes trabajando y que es interesantísimo, ¿no? Sí, tiene que ver justamente con todo lo de la histeria, porque nos parece sumamente importante disfrutar ese proceso, que puedas comer bien y que no corras riesgos, que bajes esos riesgos. Así que está en nuestro perfil, pueden encontrar allí el link si lo quieren comprar. Es muy sencillo, fácil de leer y después, por supuesto, siempre respondemos las dudas que nos hacen. Vamos a seguir ampliando este tema porque es súper interesante como siempre, así que @cazabacterias. No te olvides, Claudia, un beso grande para vos. Un beso grande para vos también, un placer como siempre. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar también de algo interesantísimo. Hablamos de las embarazadas, de su alimentación, que bueno, como nos decía Claudia, hay tantas cosas que tener en cuenta, pero también hablamos de los más pequeños, de las más pequeñas. Por eso es que dijimos, ¿con quién hablamos? ¿De los más chicos en la Argentina? Con el hospital por excelencia, el Garrahan, que hoy cumple 34 años. Estamos con Adriana Parra, que es infectóloga y responsable ni más ni menos que del vacunatorio. ¿Cómo te va, Adriana? Bienvenida. ¿Qué tal? Bien, gracias por invitarme. Un placer charlar con vos, siempre conectarnos con la gente del Garrahan, sobre todo en esta etapa en la que está llevándose adelante el proceso de vacunación para quienes tienen cuestiones priorizadas, algunas patologías, algunos diagnósticos que sabemos que son un poquito más complejos, y esta gran noticia de que podían ser vacunados con Moderna impactó de lleno, me imagino, en todos los pacientes que están ahí. Una muy buena noticia, dado que recientemente hay una publicación que habla sobre la seguridad y la inmunogenicidad, o sea, la eficacia de esta vacuna en niños. Entonces era un estudio muy esperado y justo llegó y nos da aliento para vacunar a los niños, fundamentalmente en esta etapa, como vos bien dijiste, a los que tienen comorbilidades. Claro, se hizo ya la primera dosis, ahora van a completar los esquemas seguramente. ¿Cuál es el periodo entre la primera y la segunda dosis con Moderna? Es un mes, entre 4 semanas entre una y la otra, y la verdad que hasta ahora los chicos que hemos vacunado la han tolerado muy bien. Tener presente que nosotros acá vacunamos a los niños que tienen enfermedades graves como oncológicos, trasplantados, ¿no? Sí, sí. Claro. Priorizados, por supuesto que son los priorizados porque tienen una patología previa y tenemos que evitar que contagien COVID y que por supuesto tengan algunas posibilidades de tener un sistema inmunológico mucho más preparado. Ahora, la vacuna Moderna y los niños, en tu experiencia, en lo que has visto, en lo que has vivido, han visto por el momento buenos resultados y muy pocos efectos colaterales, por lo que tengo entendido. Sí, por suerte hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de efecto adverso grave. Los reportados son leves, como febrícula, cansancio y cefalea. Estos son los más frecuentes. 1 de cada 10 pacientes pueden presentarlo. Y sí, también el dolor en el sitio de aplicación relacionado con la inyección.
Sí, tenés razón, Adriana. Nos dicen mucho, me pusieron la vacuna y me duele en el brazo, pero la verdad es que es muy chiquito el costo frente al enorme beneficio de vacunarse, ¿no? Exactamente. Tenemos consultas de nuestros televidentes que te escuchan, te ven y dicen, a ver, quiero consultar. Le dice Carolina, ¿es realmente segura la vacuna del COVID para los niños? En este caso, ¿no? Hoy por hoy, claro, viste, siempre es hoy por hoy. Hoy por hoy ha demostrado ser una vacuna segura, la que estamos utilizando nosotros en nuestro país hasta la fecha es Moderna. En otros países como Estados Unidos, la que se utilizó también es la vacuna de Pfizer, que las dos tienen la misma plataforma y han demostrado ser seguras y eficaces. Las vacunas, como todos medicamentos, tienen sus efectos adversos y hay que controlarlos más que nada en esta etapa donde recién sale a la vacunación masiva. Entonces, para esto lo que se hace es notificar al ministerio de cualquier evento adverso que se quiera notificar para estudiar. Entonces, eso está muy controlado y hoy por hoy contamos con una vacuna segura. Que es muy importante, sin dudas, Adriana. Cintia dice, ¿qué contraindicaciones podría tener la vacuna del COVID en los niños? Un poco lo que decías recién, lo que pregunta Cintia también, ¿no? La única como es una vacuna inactivada, no es a virus vivos, no produce la enfermedad, sino que solo produce los anticuerpos. Y está contraindicada en aquellos que hayan tenido un antecedente de anafilaxia a algún componente de la vacuna o alguna vacuna similar. Muy claro, muy claro. La última consulta creo que vamos a poder compartirla. En este caso es de Romina y dice, mi hijo tuvo hemorragia digestiva por úlcera sangrante. ¿Es paciente de riesgo? En realidad no entra dentro de los pacientes de riesgo de hoy por hoy. Bien, muy bien. Bueno, y finalmente en vos te mandamos un abrazo enorme como siempre, pero sobre todo me parece importante cerrar nuestra charla hablando del cumpleaños, podemos decir, de nuestro querido Hospital Garrahan, que es tan joven, pero que ha hecho tanto en estas un poquito más de 3 décadas por los más pequeños de nuestro país. Para que la gente en casa entienda, 34 años es para un hospital como de referencia como es el Garrahan, es un hospital joven, ¿no, Adriana? Pero lo has vivido seguramente vos en primera persona, lo que ha podido lograrse y transformarse desde allí. Sí, la verdad que es un hospital muy joven, porque en realidad si comparamos con Muñiz, Argerich, que son excelentísimos hospitales también, dentro de estos pocos años se ha hecho tanto por la salud pública pediátrica a un nivel altísimo realmente, comparado a grandes instituciones de muchos países del mundo. Absolutamente, y lo siguen haciendo con un amor, un afecto y un enorme. Es un orgullo pertenecer a esta institución realmente. Bueno, te mandamos un beso gigante, gracias por tu trabajo cotidiano, equipo. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, y siempre ustedes saben que estamos atentos a lo que nos plantean, a lo que les sucede, a lo que los atraviesa, no solo a ustedes, a cada uno de nosotros, ¿no? Esta pandemia en principio nos ha puesto frente a situaciones desconocidas. Una de ellas tiene que ver con nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y si hablamos de bajones emocionales, hay un montón para contar, para compartir. Me imagino que seguramente les habrá pasado en algún momento. Pero la tenemos acá, mi Barra, que en nuestro espacio Viralicemos lo que vale, hoy nos habla bajones emocionales. Hola Nati, buen día y buenos días a vos que estás ahí detrás de la pantalla. Vamos a decir la verdad, no siempre se tiene un buen día. Yo tengo unos días muy buenos y unos días muy malos, tío. Y hoy tengo un día... ¿Hoy en qué tipo de día estás? Breve. Tranqui, va a pasar. Mientras te queremos compartir algunas ideas, algunas herramientas para que puedas transitar este malestar y nunca pierdas de foco lo importante que es el autocuidado emocional. Neuropsiquis tiene una lista de acciones que podemos hacer y es la siguiente. Escuchar nuestra música favorita. Abrazar a alguien, familia, amigos, pareja, incluso mascota. Hacer una lista de todas las cosas buenas que ves en vos. Respirar despacio y salir a caminar bajo el sol. Esta es la lista de recomendaciones de Neuropsiquis, pero estoy segura que vos tenés una actividad que te encanta, que te llena de energía, que disfrutás mucho hacerla, y esa es la que tenés que agregar a esta lista. Y antes de que te vayas, leamos este mensaje de Sofía Weiner. La tristeza es sabia, siempre que viene es porque tiene un gran mensaje que dar, y no se va hasta ser escuchada y que hagas algo al respecto.
Hoy con estos dos perfiles te invitamos a darte un tiempo para entenderlo y poder empezar a trabajarlo. ¿Y vos qué haces cuando te agarran estos días bajoneros? Te leemos en las redes del programa y acordate que ahí también nos podés comentar y recomendar un perfil para esta sección Viralicemos lo que vale, que nos acompañe y nos informe de una forma segura y verídica en estos momentos tan difíciles que nos toca transitar. Muchas gracias, mi nombre es Camila Ibarra y nos encontramos la próxima. Bueno, Cami Barra siempre con ese dato y esa interpretación que nos hace tan bien. Hace tu lista, ¿por qué no? Hoy es un buen día para hacerla. Una lista donde puedas encontrar valor en lo que sos, en lo que haces, que siempre nos ayuda a mejorar quizás ese estado de ánimo que por momentos es natural también. Que tenga un espacio de, digamos, de bajón, porque nos pasa a todos. Pero vamos a hablar de algo que también tiene que ver con lo emocional, con atender, con escuchar, con vernos. Y en este caso estamos en contacto con el doctor Santiago Bella, que es presidente de la Asociación Argentina de Oncología, para hablar de un temazo, Santiago, que tiene que ver no con los pacientes solamente oncológicos, sino con sus entornos, con su familia, con sus amigos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, un gusto. Igualmente, Santiago, un temón, la verdad. ¿Por qué decimos que hablar de algunas cosas, ponerlas en palabras es tan importante? Vos lo vivís seguramente a diario, pero quizás hay una cuestión de priorizar única y exclusivamente al paciente, que por supuesto está atravesando un momento complejo, impactante, pero hay un entorno que existe y que es un sostén en definitiva, ¿no? Sí, es importantísima la comunicación con el paciente y con el entorno que se va construyendo, ¿no? Es decir, en una sola entrevista uno no puede captar todo lo que el paciente necesita a veces en esto de atravesar esta enfermedad, que a su vez es un momento de la vida que está atravesado por un montón de circunstancias sociales, familiares, culturales, sexuales, de imagen corporal, etc. Y uno tiene que ir buscando todo lo que el paciente quiere, digamos, saber de su enfermedad muy de a poco, e irlo informando muy de a poco, y a veces el entorno nos ayuda muchísimo. Hay entornos que son favorables, hay entornos que son buenos comunicadores, gente que ayuda, hay otros que no tanto, y uno como médico tiene que ir identificando quién es cada uno, ¿no? Entonces eso lleva a veces un proceso que dura muchísimo tiempo en la relación del médico con la familia y el paciente, ¿no? Y ese orden, ¿no?, del que hablas, que tiene que ver con los roles dentro del entorno. Y a veces, mira, a pensar que quizás también hay alguien que hay un momento en que flaquea, o que un momento en el que puede ser el sostén de todo, y otras veces tiene que ir aflojando, porque aparte los tratamientos oncológicos en general son extensos, no es un mes, no es un tiempo corto, hay que hacerlo perdurable, ¿no? Así es, y son pacientes que atraviesan muchas circunstancias, a veces están bien, a veces no están tan bien. Entonces, uno lo que sugiere al núcleo de la familia o del entorno, no solo la familia, a veces es muy importante, ¿no? Y otras veces no es la familia. Uno lo que le sugiere a ese entorno es que vayan dividiendo las tareas, ¿no es cierto? Que uno se ocupe de lo administrativo, que otro se ocupe del manejo de la casa del paciente, que otro se ocupe de los medicamentos, que distribuyan la tarea para que no se agoten, ¿no? Y encuentren sus espacios de cuidado personal, ¿no es cierto? También, porque la entrega de estos pacientes muchas veces ocupa el 100% del tiempo, y eso tampoco puede ser, ¿no es cierto? Porque hay que cuidar el cuidador, ¿no? Mirá qué bien lo que planteas, hay que cuidar al cuidador. A veces uno cuando habla de la salud o de la enfermedad y de la sanación, se olvida de este punto que es tan importante. Cuidar al cuidador, ¿no? Que como decías vos, es una sociedad que se tiene que establecer con el paciente, con el médico y con ese cuidador, que tiene un rol absolutamente trascendental en un proceso de sanación. Así es. Gran parte de la sanación del paciente es arreglar su entorno, ¿no es cierto? Arreglarlo también en el pasado, ¿no? Porque mucho de lo que el paciente sufre lo ha venido gestando antes, ¿no? Entonces es bueno que arregle todas esas cosas, ¿no? Te escucho y mira, me lleno de felicidad.
Me lleno de felicidad porque en general no todos los profesionales tienen en cuenta esto que vos decís, que es el pasado, lo emocional, y es una herramienta tan importante en esta etapa, ¿no? Qué felicidad escucharte. Hay consultas, porque la gente te escucha y dice, quiero preguntar, y nosotros les damos ese espacio. Andrea dice, hola, a mi hermana le diagnosticaron cáncer, no sé bien cómo tratarla o qué necesita, ¿qué me puede aconsejar, doctor? Bueno, el diagnóstico de cáncer lleva, como toda mala noticia, una serie de etapas psicológicas. Hay enojo, primero negación en general, después enojo, después negociación. Esas etapas deben ser transcurridas por el paciente, a veces se frena en una de esas etapas, a veces se dan dos al mismo tiempo. En general hay una solución porque los seres humanos somos así, digamos, tenemos la fortaleza para salir adelante. Pero uno no puede demandar aquello que el paciente no puede dar. Si el paciente está deprimido, triste, y es muy difícil que se levante para hacer lo que el médico le dice. Y a veces no tiene que intervenir el médico, a veces tiene que intervenir otro profesional, que puede ser un psicólogo, un psicooncólogo, para salir de esa situación y entonces poder afrontar lo que viene, ¿no? Son etapas, hay que identificarla, hay que estar muy cerca del paciente y del paciente y la familia muy cerca del equipo, ¿no? Uno no sabe quién va a destrabar la relación. Claro, armar un equipo, es un equipo, ahí está la clave, ¿no? Dice Eugenia, mi mejor amiga tiene cáncer de mama, tiene 3 hijos, ¿cuánto y cómo les tiene que contar sobre su enfermedad? Lo que yo les sugiero muy limitadamente, porque yo soy médico, uno podría hablar con un psicólogo de esto más, ¿no? Es decirles a los chicos que está atravesando por una enfermedad que va a cambiar su aspecto físico, que tiene que hacer un tratamiento que es para estar mejor. Lo que yo sugiero es no ocultarlo porque los chicos se dan cuenta, son perceptivos, van a la escuela, escuchan comentarios, entonces hay que decírselo frontalmente, los chicos lo entienden y están mejor, así son muy optimistas de por sí, ¿no? Gran consejo, Santiago. Bueno, a ver, la próxima consulta que tenemos, en este caso es de Clara, dice, cuando alguien se enferma de cáncer, ¿qué pasa con su familia? Tengo una amiga que está pasando por eso. Bueno, lo que charlábamos al comienzo, ¿no? Sí, depende de cada familia. Muchas reacciones del entorno familiar también, enojo, decepción, también la mala noticia siempre genera esos estados, ¿no? No solo en el paciente, en los familiares también. Siempre hay que encontrar a alguno que destrabe la relación. Me encanta. Hay alguno que destrabe la situación, la relación. Y vos hablabas, Santiago, de la negación, ¿no? Que es otra situación habitual frente a un diagnóstico duro, en el que uno, bueno, entiende que la vida que tenía va cambiando. Y lo asocio un poco con la pandemia, porque si bien obviamente hay una distancia enorme, una noticia en la que hay que tomar decisiones totalmente distintas, me imagino que cambia. Y en pandemia, a vos te habrá pasado también, que hubo otros temores que se asocian a un diagnóstico y una enfermedad, ¿no? Se suman, digamos, más angustia. Sí, son difíciles de describir, porque como esta pandemia ya lleva 2 años, digamos, al principio había una expectativa con respecto a la pandemia, ¿no es cierto? Uno pensaba que iban a ser unos meses y esto iba a traspasar. De entrada nos dijeron que no iba a ser así, que iban a ser años. Entonces, como reaccionaba la gente al principio no es lo mismo como reacciona ahora. La gente está cansada y bueno, eso interfiere aún más en la relación, ¿no es cierto? Por el cansancio del profesional, el cansancio que vivimos todos por estos cambios tan agudos de estos 2 años. Y no puedo dejar de preguntarte esto, que es lo que está pasando en este momento ante la confirmación en breve de la variante Delta en circulación comunitaria. ¿Qué cambia para un paciente oncológico? ¿Cambia algo? Sí, cambia porque cada vez que hay algún brote de la enfermedad, las 2 veces que lo hemos tenido, por lo menos en Córdoba, donde soy yo, hemos visto una merma de la consulta porque hay restricciones al acceso, porque estamos ocupados en otras cosas, porque el paciente tiene miedo, porque se restringen los turnos, entonces hay retrasos de diagnóstico, retrasos de controles, retrasos de tratamientos, y bueno, es un problema, porque en nuestra enfermedad, que como yo les decía alguna vez, los éxitos se miden en milímetros,
uno puede perder muchos milímetros en uno de estos retrocesos, ¿no? Entonces esto se vive con mucha preocupación de parte del equipo médico y de parte del paciente. Uno ve venir esto y dice otra vez, ¿no es cierto? Y bueno. Totalmente, Santiago, cierro diciendo que hay que hacer la consulta, que más allá de la situación epidemiológica, en oncología, lo sabrás mejor vos que yo, es un día cambia todo. Entonces, si tenés los controles que no te hiciste el pasado, hacelos, hay que hacerlos. Así es, y ninguno de los servicios oncológicos del país se ha bloqueado su atención por eso. Todos han seguido trabajando en lo suyo. A veces con una recarga laboral, porque hemos tenido que dedicar recursos, parte del servicio, a atender la guardia COVID y demás, pero hemos tratado de seguir atendiendo, así que hay que seguir. Santiago, un abrazo gigante, gigante para vos. Gracias por estar ahí, por ayudarnos a estar mucho mejor a todos. En vos, a todos los cordobeses. Hasta Gracias. Un abrazo a Josefina, que está ahí del otro lado, una gran luchadora que va a ganar esta batalla y que es una referente de lo que es la resiliencia. Y recuerden siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao, hasta mañana.